Quiero deciros, hermanos, que nuestra guía devocional Volver a Empezar es, yo creo que la que más se ha distribuido de los últimos años. No paran de pedirla. Durante la semana siguen llegando solicitudes de los hermanos de distintos lugares del mundo. La estamos enviando en PDF gratuitamente a quien la solicite. Y quiero deciros que esta semana, en la página 78, hay un apunte especial que tiene que ver con las puertas del capítulo 3, el orden de reconstrucción de Nehemías, las familias, quienes se pusieron a trabajar allí, y luego en los devocionales también hay alguna interesante meditación sobre lo que ellas significan, cosas que en esta mañana no vamos a poder ver, obviamente. El libro de Nehemías en el Antiguo Testamento es el libro clásico sobre el servicio personal a Dios. El clásico es un libro donde encuentras detalles acerca de poner a Dios primero en todas las cosas que vayas a emprender, sea lo que sea. Y como nos decía Roberto la semana pasada, esta historia la traemos al presente, a nuestro día a día. Cada cosa que vayas a emprender, una carrera universitaria, un nuevo negocio, involucrarte en una nueva profesión, incluso ir a predicar el evangelio a otra nación, hacerte cargo de una escuela dominical, de una clase, un servicio, un ministerio cristiano, sea lo que sea. El libro de Nehemías te va a recordar una cosa: Dios primero. Dios primero, su voluntad. En este libro vamos a desplegar los principios del servicio cristiano. Y si como creyente que conoces al Señor no lo haces así, no solo estarás cometiendo una locura, porque sería una tontería, sino yo diría casi un pecado. Primero Dios, en todas las cosas, en cualquier cosa que vayamos a emprender. No puedo hacer ninguna elección en mi vida sin tener en cuenta los derechos del Salvador sobre mí. Y esto es algo que Nehemías tenía muy claro. La oración del capítulo 1 nos lo deja muy patente. La entrevista con el rey lo vuelve a recordar. Y a lo largo de todo el libro vamos a ir viendo las distintas etapas que enfrenta Nehemías en una perpetua y continua dependencia de Dios. Él merece el primer lugar, pero no solo lo merece, lo quiere. Dios quiere el primer lugar en nuestra vida, y solo en la medida en que nuestra vida se ajuste a Dios en cada detalle, en esa medida Dios alcanzará su propósito en tu vida, en la mía, en la de cada uno de nosotros. Creo que todos conocemos los acontecimientos del libro de Esdras y Esther, que hemos meditado estos últimos meses. El templo fue acabado 20 años después del primer regreso de Zorobabel. 60 años después llegó Esdras para restaurar la vida moral y espiritual del pueblo. Y ahora nos encontramos con que casi 90 años después del primer regreso, los muros de Jerusalén seguían desolados. Y sus puertas aún permanecían quemadas por el fuego de Nabucodonosor. El capítulo 1 de Nehemías nos presenta su preparación, su llamado, su propósito al emprender la tarea. Y como hemos dicho, la historia de Nehemías es para nosotros. Por eso mi pregunta en esta mañana es: ¿hay muros destruidos en tu vida? ¿Hay muros que deben ser edificados, reedificados alrededor de la ciudad de tu alma? ¿Hay puertas quemadas que necesitan ser restauradas?
la puerta de la oración, la puerta de la alabanza, la puerta de la comunión con Dios y la comunión con tus hermanos en Cristo, el muro de la santidad, del servicio, el muro del testimonio. Como iglesia, ¿habrá algunos muros que reedificar en nuestra congregación? ¿Estaremos descuidando algunas cosas que el enemigo lentamente va derrumbando y con la rutina de la vida y de las cosas descuidamos y comienzan a ser lugares por donde el enemigo tiene fácil acceso a la vida de la iglesia, frenándola, apagándola, impidiendo la libertad del Espíritu para moverse entre nosotros conforme Dios lo quiere? Si la visión de las ruinas que hay en tu vida personal o en la iglesia a la que pertenecemos o a la que pertenece cualquiera de los que nos está escuchando, o tal vez en la vida de tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, y estás primordialmente interesado en la reconstrucción, vas a descubrir lo siguiente, y es la idea principal. No hay triunfo sin lucha. No hay oportunidad sin oposición. No hay victoria sin vigilancia. No hay gloria sin cruz. Cuando el pueblo de Dios dice, acabemos con esta desgracia, levantémonos y edifiquemos, Satanás dice, me levantaré y haré oposición. Y es la idea principal no solo para los capítulos que hoy nos tocan leer, porque esto está abarcando aún algunas cosas que a lo largo de la historia de Nehemías vamos a estar encontrando. No hay triunfo sin lucha, no hay oportunidad sin oposición, no hay victoria sin vigilancia. Lo vamos a ver a Nehemías con una mano construyendo el muro y con la espada en la otra. No hay gloria sin cruz. En el primer capítulo de Nehemías que habéis meditado la semana pasada acerca de la oración, vemos una perspectiva correcta. La oración nos da perspectivas correctas acerca de Dios, la forma en que Nehemías habla de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca de los demás y acerca de la forma en que se espera y confía en que Dios obre. Estos son detalles preciosos que ya Roberto presentó la semana pasada. Pero cuando yo tengo una vida consecuente de oración, mi perspectiva de Dios va a ser correcta. La de mí mismo, como Nehemías la tenía. De los demás, a quienes invita para ir adelante con esa tarea. Y de la forma en la que esperaba que Dios obrara en el rey, porque el corazón del rey estaba en la mano del Señor, como dice el libro de Proverbios. Y lo que nos señalaba recién Dani, en el capítulo 2 encontramos el ejemplo perfecto de la exhortación de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17. Orad sin cesar. Y allí está Nehemías. De pronto el rey le dice, ¿qué te pasa? ¿Que estás triste? Y él expresa su dolor por la situación de la ciudad de Jerusalén. Y cuando el rey le dice, ¿qué cosa pides? Nehemías no dice, espera rey, me voy a ir a la salita un rato para pensar. Dice, oré, clamé al Dios del cielo. Mandó un telegrama. No tenía tiempo para una oración larga ni formal, pero demostró que la oración continua es fundamentalmente una actitud del corazón. Es confiar en Dios todo el tiempo y enfrentar cada nueva situación sabiendo que
dependemos completamente de Dios. Y así Nehemías enfrentó los momentos difíciles, pidiendo ayuda con una súplica silenciosa, animado con la confianza de que Dios iba a responder su oración. Y entonces expone su caso, su necesidad. Cuando se presenta la oportunidad, nos damos cuenta que Nehemías no solo había orado, había planeado con detalles el viaje, el propósito y las necesidades que enfrentaría. Dice que le dio un detalle de lo que iba a necesitar, y no solo para reconstruir los muros, sino también para su propia casa. ¿Dónde voy a vivir? O sea, 4 meses habían pasado desde que recibió la noticia hasta que el rey le hizo la pregunta. 4 meses de orar, de planear, de preguntarse cuándo va a salir la oportunidad. Por eso se encontraba triste, afligido en la presencia del rey. Y como hemos hablado en el grupo de hogar esta semana, temió. ¿Por qué? Porque no se podía estar triste delante del rey. Le podía cortar la cabeza. Le podía acusar de estar planeando algo en contra del rey, por eso estaba nervioso. Recordad el libro de Esther. Hizo duelo, luto por su tiempo de oración, pero se quitó los vestidos del luto y se puso hermosa como era para presentarse delante del rey. No podía entrar con aquellas vestiduras delante del rey. Ahora, no sabemos cómo, porque la Biblia no nos lo dice, pero acaba el versículo 10 y dice: cuando Sanbalat el horonita y Tobías el oficial amonita se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Ya surge la oposición. Nehemías no era ingenuo, era toda una batalla. Y Nehemías combina su confianza en Dios con la determinación de utilizar todos los recursos que tenía a su alcance, porque iba a enfrentar una dura lucha y necesitaría toda la fuerza disponible para triunfar. Y entonces vamos a leer lo que nos resta del capítulo 2, versículo 11 en adelante, que es lo que nos tocaría esta semana hasta el final del capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 20. Dice Nehemías: entonces, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, llegué a Jerusalén. 3 días después me escabullí durante la noche, llevando conmigo unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. Probablemente entendemos que se refería a los que vivían ahí en Jerusalén, los sacerdotes, los oficiales, los responsables de la ciudad. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en que yo cabalgaba. La Reina Valera 60 dice de mi cabalgadura y tendemos a pensar que era un caballo rocinante, ¿no? Un caballo blanco. Pues no, era un simple animal de carga, un burro. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del Chacal hacia la puerta del estiércol, que era donde sacaba la basura, para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Hay quienes sugieren que no pudo dar la vuelta completa. Uno lee así a primera vista, pero da la sensación de que aquí hubo un lugar donde ya no pudo avanzar. Así que tuvo que regresar otra vez para entrar por el mismo lugar que había salido. Verso 16, los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes.
Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén. Y aquí está la frase de mi título para el mensaje de hoy. Y pongamos fin a esta desgracia. La Reina Valera dice, no estemos más en oprobio. Pongamos fin a esta desgracia. Acabemos con esta desgracia. Después le conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y otro más, Gesem el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. Se rebelan contra el rey. Y yo encuentro placer, gozo, alegría, satisfacción inmensa. Y es uno de los pasajes de la Biblia que más me gusta leer. La respuesta de Nehemías es maravillosa. Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes, vosotros, no tenéis parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Tremendo. Qué impresionante la actitud de Nehemías. Así que, hermanos, a los 4 meses de oración y preparación, le siguieron 4 meses de viaje. Son 8 meses en los que Nehemías ha pensado mucho, ha tenido tiempo de reflexionar y llega a Jerusalén. ¿Y sabéis lo que hace? Nuestro primer punto. A ver si sale en la pantalla. Descanso. Descanso. 3 días. Un descanso de 3 días. Ya los hemos encontrado, lo de los 3 días, varias veces. Esdras los usó varias veces los 3 días. Creo que también en Esther en algún momento lo hemos leído. 3 días. Y aquí los usa para descansar. Antes de embarcarse en la tarea principal, él da expresión a 3 cosas que le preocupan. Porque claro, se supone que hay que estar en paz con uno mismo. Hay que estar también recibiendo el apoyo de otros, pero sobre todo, él quería estar en armonía con Dios. Todos por igual tenemos necesidades físicas y espirituales. Y si alguna de ellas queda relegada o se la ignora por completo, no vamos a estar en plena forma para la tarea. La necesidad física de Nehemías se solucionaría con descanso. 4 meses de viaje, la fatiga acumulada era un lastre y él necesitaba descansar. ¿Podéis imaginar un viaje de 4 meses cubriendo aproximadamente 15 kilómetros como mucho por día, con aquellos animales de carga, con todo el material que traía, con la guardia, etcétera, etcétera? Acostándose y durmiendo al raso y levantándose al amanecer para poder aprovechar las horas frescas de la jornada antes de hacer un alto al mediodía bajo la fuerza del sol que hacía imposible el avance. Y todo eso ahora pasaba factura. Qué importante es descansar un tiempo. El agotamiento físico nos puede hacer imposible progresar como quisiéramos. El cansancio nos priva de una perspectiva clara, aumenta la ansiedad y convierte las oportunidades en cargas insoportables y acaba con la paz.
Acaba con la paz. El fin de semana pasado hemos hablado sobre el descanso el viernes a la noche y el sábado a la mañana, pensando, estamos al final de una temporada, ya llegan las vacaciones, que nos la quieren arruinar, dicho sea de paso. Y pensamos, es tiempo donde los hermanos a veces expresan, el agobio, el cansancio, deseamos ya que termine la temporada. Necesitamos tomar esos remansos para recuperar fuerzas y servir al Señor con energía. Podéis recordar a Elías, por ejemplo, cuando tan agotado estaba que dijo, Señor, quítame la vida, no puedo más. Incluso el mismo Señor Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, venid vosotros aparte y descansad un poco. No vamos a avanzar más en este tema, pero es interesante, es bueno hacer tiempos de descanso y recuperar fuerzas en el servicio y en nuestra vida personal. El segundo punto que encontramos aquí es investigación. Investigación. En la obra de Dios se debe distinguir entre lo real y lo ideal. ¿Qué era lo real? Escombros y basura. Las puertas quemadas. La humillación continua que aquello significaba. Hombre, lo ideal que eran. Muros altos, sólidos, puertas imponentes que se abrieran por la mañana y se cerraran por la noche. Pero Nehemías no se sentó a lamentar ni se quejó, nadie me quiere ayudar. Habló de la realidad. Hizo pensar a las personas y les pidió ayuda. Cuando enfrentamos la realidad de muros destruidos y puertas calcinadas en nuestra vida, tenemos que aceptar la realidad y no buscar excusas ni culpables. Cuando reconozcas la necesidad y tengas una carga sobre tu corazón y veas que la reconstrucción tiene un costo, recuerda que es Dios quien te llama. Él es suficiente. Y si Él viene a tu vida y te dice, hay este muro que tienes que reparar, esta puerta de pronto no está como debe estar, has abandonado la comunión, has abandonado la alabanza, has abandonado el muro de la lectura de la Biblia, has abandonado la comunión con los hermanos en la iglesia, has abandonado determinadas cosas en tu vida que deben ser reconstruidas. Lo primero y lo importante es que seas realista, no idealista. Todos queremos vivir una vida de victoria. Todos queremos vivir de triunfo en triunfo. Pero hay pasos que dar en la vida cristiana. Hay responsabilidades que asumir. Hay que hacer una investigación. El Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Qué hermoso versículo. David está pidiendo a Dios que le examine, que evalúe su corazón, que analice su vida, que estudie sus actitudes y acciones. Y así el salmista se presenta ante un Dios todopoderoso con humildad porque reconoce que no importa lo que diga o lo que haga, Dios le conoce de manera perfecta. ¿Cómo reconoceremos el pecado? A menos que Dios nos lo señale. Y cuando Él nos lo muestre, podemos arrepentirnos y ser perdonados. Haz de este versículo tu oración. Si le pides a Dios que analice tus pensamientos, te revele el pecado que hay en tu vida, te haga ver qué puerta de tu vida está quemada, qué muro necesita ser reconstruido,
El Señor lo hará. ¿Para qué? Porque como dice el Salmo, te quiere guiar en el camino eterno. Y guíame en el camino eterno. No mires atrás, ni saques la mano del arado. Comprométete con Dios. Dile, Señor, voy a usar los recursos que me has dado. Dios pone recursos a nuestro alcance. Consejeros espirituales, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, las promesas que hay en la Biblia. ¿Cuántos recursos pone Dios a nuestro alcance para que nos apropiemos de ellos y los apliquemos ante la necesidad que estamos sufriendo? Esos muros que el enemigo ha derrumbado, esas puertas que el enemigo ha quemado. Pero no te quedes echándole la culpa a los demás. No culpes a la iglesia, no culpes a los amigos, no culpes a tu familia, no culpes a este o al otro. Asume tu responsabilidad, pon tu mirada en el Señor y dedícate a la tarea de reconstruir. Acabemos con esta desgracia, les dice Nehemías a los líderes de la ciudad. No les dice, vamos a enviar una carta al rey para que nos mande albañiles desde Susa. Tampoco les dice, vamos a hacer unas vigilias de oración para que bajen ángeles del cielo a reconstruir los muros. ¿Qué había que hacer? Había que arremangarse y trabajar. Y si te pones y miras esta semana el capítulo 3, te vas a dar cuenta que hay personas trabajando, sudando. Y Nehemías va a tener la sabiduría de ponerla cerquita de su casa, lo que tiene todo mucho que ver con el hogar, con la familia, con la vida diaria. Porque de alguna manera quería que la tarea de reconstruir los muros repercutiera en la experiencia de esas familias. ¿Quién quería vivir en una casa que el muro estuviese derrumbado? Serían los primeros en ser saqueados por los enemigos. Y entonces le dice, mirad, trabajad, vamos a levantar los muros. Y para levantar muros hay que trabajar, hermanos. En la vida cristiana necesitamos gente comprometida, Dios primero, gente asumiendo responsabilidades. Hemos estado estudiando 1 Tesalonicenses y es cierto, dice que tenemos que soportar a los débiles, que alentar a los desanimados. Y lo hacemos cada domingo, oramos cada miércoles que el Señor bendiga y levante a aquellos que pueden estar flaqueando. Pero amados hermanos, la iglesia trabaja con los que trabajan. La iglesia no está para empujar a los haraganes, a los vagos, a los que no se quieren comprometer. Ni siquiera Jesús lo hizo. Hubo un momento en que el Señor dijo, ¿queréis acaso iros vosotros también? Iros. Y allí tenemos a Pedro diciendo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Vas a leer en el capítulo 3 que no todo el mundo se comprometió. Vas a leer allí en el capítulo 3 los nombres de las familias, los que trabajaron. Incluso hubo una familia que solo tenía hijas. Y ahí estaban. Las chicas estuvieron también levantando la muralla. Yo no me lo podía creer cuando llegamos de Seijo y al poco tiempo comenzamos a hacer la pista que fue la mitad. Recordáis que durante unos años fue la mitad del fondo, ¿no? Y allí aparecieron las chicas a cavar y a llevar las carretillas junto con los muchachos. Yo que venía de Argentina, de un entorno donde no podías ver a una chica en ese tipo de trabajo, me asombré. ¿Y qué recuerdos tenemos? Por ahí hay fotos todavía de ese día. Hermanos, hay que trabajar. Hay que trabajar.
Hay que asumir responsabilidades. Cuando veas el capítulo 3 dice que los grandes de Tecoa no se prestaron para el trabajo. ¿Y sabes qué hizo Nehemías? Se fue a un rincón a lamentarse. Los de Tecoa no quieren trabajar. Ni pío. Quedó registrado. Sus grandes, sus nobles, no quisieron mancharse las manos. ¿Cómo vamos nosotros a mover basura y levantar escombros? Bueno, Nehemías no lo dejó por escrito, quedó escrito, porque esta parte de Nehemías está escrita en primera persona. Sus grandes no se prestaron para la obra, pero no les critica, no pierde tiempo con ellos, no les va a decir nada, la obra sigue adelante. Bueno, el tercer punto, cooperación. La obra de Dios no se lleva a cabo en soledad. No se especifica el modo, pero Nehemías se hizo con un nutrido grupo de colaboradores al poquito de llegar. 3 días habían pasado. Y es un líder que trabaja de una manera extraordinaria, porque cuando comienzan a trabajar, el muro se va a construir en 52 días. Información que vamos a encontrar un poco más adelante. Pero se pusieron a trabajar de inmediato. ¿Por qué? Porque no era cuestión de darle tiempo a los enemigos, que ni enviaran cartas al rey, ni que se organizaran para frenar la obra, aunque lo hicieron. Porque si vamos viendo, y luego es el siguiente punto, vamos a ver cómo los enemigos también se mueven. Pero este hombre, que es un líder, un administrador, asume responsabilidades y a pesar de ser un recién llegado, los mueve a trabajar. Muchos de ellos llevaban décadas viviendo allí. Y ahora de pronto se identifican con Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías se ha identificado con ellos. ¿Qué les dice? Vosotros veis la mala situación en que estamos. Para la obra de Dios se necesita el respaldo de Dios. ¿Y qué hace Nehemías? Les cuenta, mirad lo que me sucedió con el rey. Y aquí no lo tenemos, pero me imagino que él les habrá dicho, 4 meses estuvimos orando. Cuando yo me enteré de que las cosas estaban tan mal aquí, inmediatamente nos pusimos a orar. Y junté un grupito y estuvimos ayunando y orando y buscando la dirección de Dios y haciendo planes. Y de pronto un día estoy dándole la copa al rey y él me pregunta qué me pasa, por qué estoy triste. Y temblando de miedo me animé a decirle, la casa de los sepulcros, la ciudad de los sepulcros de mi padre está en ruinas. ¿Cómo no voy a estar triste? Y entonces el rey, ¿sabéis qué me dijo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué cosa pides? Y entonces Nehemías viene con todo ese bagaje, ese respaldo, ese testimonio. ¿Y sabéis lo que le está diciendo en realidad a aquellos en Jerusalén? Dios me puso aquí. Estoy donde Dios quiere que esté. Yo estaba en Susa, hice una carrera fulgurante, era el secretario casi del rey, el copero, le ponía la copa en la mano, probaba su comida, tenía una confianza plena en mí y eso no lo conseguí de la noche a la mañana. Hubo años de trabajo y de esfuerzo para llegar a ese lugar. Pero cuando Dios puso la carga en mi corazón, renuncié a todo. Y aquí estoy dispuesto a mover piedras y a sacar basura junto con vosotros. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Se levantaron y dijeron, acabemos con esta desgracia. Acabemos. No estemos más en oprobio, levantémonos y edifiquemos. Así que la visión ahora no solo era de Nehemías,
Ahora la visión era de todo el pueblo y el duro trabajo de reconstrucción del muro y puertas conllevaba un compromiso espiritual, un esfuerzo material y sacrificios personales. Lo mejor de sí mismos tenía que ser puesto al servicio de la obra. Como pueblo santo debían entregarse a la tarea que les estaban encomendando sin reserva alguna. No era momento para titubeos. La presión del enemigo estaba allí. Se demandaba dedicación plena y en ese espíritu, ¿qué dice la Biblia? Esforzaron sus manos en la buena obra. Esforzaron sus manos para bien. Se pusieron a trabajar. Y aquí está mi último punto. Determinación. La obra de Dios siempre enfrentará oposición. Sanbalat, Tobías, que eran los dos que ya en el verso 10 nos fueron presentados, se les agrega ahora Gesem el árabe. No vamos a detenernos en los detalles sobre las sugerencias de las tareas y los oficios que estas personas tenían. Pero cuando el pueblo de Dios se levanta y dice, trabajemos, edifiquemos, Satanás se levanta y dice, haré oposición. No hay oportunidad sin oposición. Si prestamos atención, vamos a notar que solo son dos primero, luego son tres, y cuando vayamos más adelante vamos a encontrar a otros más que se unen a estos. Es que el libro de Nehemías, como dice al principio, es un manual de servicio cristiano, de los enfrentamientos, de las luchas, de los peligros y de los desafíos que tenemos que enfrentar. Y lo hermoso es de que Nehemías, a pesar de sus burlas y menosprecios, a pesar de que le dicen, os rebeláis contra el rey, Nehemías acude a alguien que estaba mucho más por encima del rey y les dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Porque la obra no solo era del rey, era de Dios. Y amados hermanos, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando tengo la certeza y el respaldo de que estoy respondiendo al llamado de Dios, cuando estoy gastando mi tiempo, mis valores, mi dinero, mi salud y mi vida en el reino de Dios, mis problemas son sus problemas. Son suyos. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Él va a bendecir la obra. Él nos va a dar la fuerza para ir adelante. Y como Dios no tiene problemas, nosotros vamos a edificar. Porque eso es lo que Él sabe. Aquí vemos a un hombre valiente y con autoridad. Se declara siervos de Dios. Responden al llamado, ponen manos a la obra. Y lo más hermoso es que se diferencia completamente de ellos. No tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Qué hermoso, qué bendición. He usado este texto muchas veces, especialmente en la Cena del Señor, porque tantas veces viene el enemigo a nuestras vidas, tantas veces presiona sobre nuestra conciencia, machacándonos con nuestros fracasos, con nuestros errores, con nuestra falta de fe. Y además quiere asumir que tiene derechos sobre nuestra vida. Pero es maravilloso tener esa seguridad y ese respaldo y poder
cogerlo por las solapas a Satanás y decirle, no tienes parte, ni derecho, ni memoria en mi vida, ni memoria. ¿Por qué? Porque hay un Dios que perdona, que toma todos mis pecados y los sepulta en lo profundo de la mar. Hay un Dios que levanta mi vida y la santifica. Hay un Dios que perdona, hay un Dios que restaura. Revive en nuestro nombre como iglesia. Pero es una realidad que queremos y podemos ver en la vida de todo cristiano, de toda persona, de todo aquel que pone su confianza plena en Jesucristo. Hermano, hay muros derruidos en tu vida. Hay puertas que están quemadas y que el enemigo quiere que permanezcan así porque él puede entrar y salir de tu vida cuando le da la gana, humillándote, manteniéndote frustrado, vencido, amargado, triste, recordando el pasado, los fallos que has tenido, las metidas de pata que has cometido. ¿Quieres reconstruir? Acaba con esta desgracia. Acaba con esta desgracia que te oprime, que te quita la paz, que no te permite sentirte libre ni lleno de gozo en la vida cristiana. Acaba con esa desgracia. Quita los escombros de tu vida. Levántate. Pon tu mirada en el Señor. Él quiere reconstruir. Para hacerlo pagó el precio que ni tú ni yo podíamos pagar. Para que yo pueda decirle a Satanás, no tienes parte, ni derechos, ni historia en mi vida. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y Pablo nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. ¿Vais a reconstruir? ¿Vais a levantar las puertas quemadas? ¿Vais a remover los escombros que el enemigo ha dejado? Anímate a hacerlo porque de parte de Dios hay el deseo, la voluntad y la visión de que tu vida sea una vida de triunfo. Y aunque el enemigo se levante y haga oposición, estamos del lado de la victoria. No lo dudes. El Señor te quiere ayudar. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Quiero darte unos segundos para que puedas decirle al Señor allí donde estás, Señor, examíname. Examina mi corazón, Señor. Hazme ver qué muros el enemigo tiró abajo, qué puertas quemó. Y ante ese reconocimiento y confesión, me presento hoy delante de ti, porque en tu nombre voy a trabajar, voy a reconstruir. Señor, voy a poner de mi parte lo mejor que pueda. Ayúdame, Señor, solo no puedo. En mis fuerzas no puedo. Pero tú te ofreces, Señor, a sostenerme, a alentarme. Trae recursos a mi vida que quiero usar, Señor. La iglesia, los pastores, los líderes, los que me aconsejan,
mi familia, mis amigos, Señor, aquellos en los que me puedo apoyar. Quiero, Señor, utilizar todo lo que tú me das, la vida de la iglesia, la alabanza, Señor, para fortalecer mi corazón día a día, para que los muros de mi vida estén bien altos y el enemigo no pueda, Señor, traspasarlos. Quiero vivir en victoria. Quiero vivir para tu gloria. Hazlo así, Señor, en nuestras vidas. En tu nombre. Amén.